¿Qué tal amigos? En este video quiero hablarles acerca de la utilización de símbolos dentro del pueblo creyente, dentro del pueblo cristiano. Eh, si bien hay un mandamiento, que es el segundo mandamiento de los 10, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, vuestro Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, y hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Ese mandamiento específico está aplicado muchas veces a la utilización de imágenes para el culto religioso, es decir, lo que pasa por ejemplo en la Iglesia Católica Romana, donde se hacen estatuas y donde esas estatuas son llevadas en andas o son veneradas o son la gente se inclina ante ellas o las toca para recibir una bendición. Pero muy pocas veces se aplica ese pasaje a los símbolos que utiliza el cristianismo, incluso el cristianismo protestante. Símbolos que utiliza el judaísmo, que utiliza los movimientos judíos mesiánicos, incluso las iglesias protestantes, como les decía hace un rato. Entonces yo quiero hablar básicamente de tres símbolos muy utilizados, pero que en realidad engloban a la gran mayoría de los símbolos utilizados en las iglesias. Todos los iconos que podemos llegar a utilizar para identificarnos como pueblo de Dios, en realidad nos restan más de lo que nos suman, porque son reminiscencias al paganismo antiguo. Voy a empezar por el primero, que es probablemente uno de los más conocidos y uno de los que más se está utilizando ahora, no solamente en el judaísmo, sino incluso en las iglesias cristianas. Este símbolo se llama o se conoce como la estrella de David o el Maguen David. Supuestamente, según la tradición judaica, la casa real del rey David tenía este símbolo, ¿sí? Tenía un escudo con este símbolo. Y después hay un montón de teorías acerca de que el pueblo de Israel, las tiendas del pueblo de Israel, el campamento se ordenaba de esta manera alrededor del templo, y no sé cuántas otras historias que obviamente ninguna de ellas aparece en la Biblia. La Biblia no menciona que el rey David tenga una estrella, ni tenga un símbolo particular, de ninguna manera, pero la tradición judía sí lo dice. Y como nosotros no creemos en las tradiciones de los hombres, sino que creemos en lo que está escrito en la palabra, no podemos aceptar este símbolo. Pero quiero mencionar sí algo interesante, que este símbolo en realidad es la conjunción de dos símbolos utilizados en el paganismo antiguo. El primero tiene que ver con la masculinidad, que es lo que aparece en la punta de los obeliscos. Este es el símbolo de la masculinidad, el símbolo del hombre. Estaba asociado al dios Sol, que es el dios masculino de las antiguas culturas babilónicas, ¿sí? ¿Y por qué es la masculinidad? Porque la masculinidad apunta hacia arriba, es el símbolo fálico, ¿sí? Hasta el día de hoy nosotros tenemos que el símbolo de masculinidad o de masculino apunta hacia arriba y el símbolo de femenidad apunta hacia abajo, ¿sí? Estos símbolos se conservan hasta el día de hoy y en las antiguas religiones había un culto a la sexualidad de los dioses. En este caso los dioses son el sol y la luna, y había un momento en que el sol y la luna se juntaban para tener la relación sexual, que era en los eclipses. Así que la luna, que estaba representada por el triángulo hacia abajo, este es el símbolo de la femenidad, se juntan, ¿sí?, en el día del eclipse, y está la relación sexual. Este símbolo es un símbolo pagano muy antiguo, no tiene nada que ver con la religión judía. Probablemente, y digo probablemente porque no tengo los datos certeros, probablemente uno de los primeros en utilizar este símbolo dentro del judaísmo fue la casa bancaria Rothschild. De hecho hay muchos que dicen que la palabra Rothschild, que significa escudo rojo, deriva de este símbolo. En la puerta de la casa bancaria de los Rothschild, que se constituyeron en las familias más poderosas de la tierra, hasta el día de hoy son los banqueros del Vaticano, para que se den una idea, son los banqueros judíos más poderosos, de los cuales dependen los medios de comunicación, la banca, la industria, bueno, todo está bajo ese dominio. Ellos tenían el símbolo de la estrella, que es un símbolo pagano, que ustedes lo van a encontrar no solamente en el judaísmo, lo van a encontrar en la masonería, lo van a encontrar en la religión católica romana también. Así que, ¿cómo nosotros como cristianos vamos a utilizar este símbolo? Sería una locura.
Ahora, hay muchos mesiánicos que me han dicho, no, ¿sabes qué pasa, Manuel? Que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Eso está en Apocalipsis capítulo 22. Entonces dicen, bueno, la estrella representa a Cristo. Pero pongámonos a pensar por un momento, si Cristo está representado por la puerta, el que entra por la puerta. Cristo es el pastor, Cristo es la vid, Cristo es el pan de vida, Cristo es el cordero pascual, Cristo es el macho cabrío del día de la expiación. Entonces, si nos ponemos a tomar todos los símbolos que en la Biblia representan a Cristo y empezamos a hacer un icono de cada uno de esos símbolos, vamos a tener más imágenes que cualquier religión pagana. Entonces no podemos justificar la utilización de estos símbolos basados en esos pasajes bíblicos, porque obviamente son sencillamente símbolos de ideas, no de dibujos, ¿sí? Cuando la Biblia dice que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, está hablando de un símbolo espiritual. Tenemos que entenderlo intelectualmente, no tenemos que graficarlo, no hace falta que lo grafiquemos para que nos identifiquemos con eso. Esto por un lado, pero obviamente lo más utilizado en el cristianismo, déjenme decirle que la estrella de David también la he visto en muchas iglesias evangélicas pentecostales, que yo he ido a predicar a iglesias evangélicas y está colgada la estrella del Estado de Israel, o sea, la bandera del Estado de Israel, con la estrella en el medio, porque hay una cierta solidaridad de las iglesias evangélicas hacia el Estado de Israel, que es un Estado terrorista, que no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Algo de eso hablé en el video anterior, les voy a dejar el enlace. El otro símbolo, obviamente el más utilizado, es la cruz. Y este también es un símbolo pagano. Y yo con esto no voy a negar de que Cristo murió crucificado. Cristo murió en una cruz, murió en un madero, con sus manos clavadas y sus pies. Pero ¿por qué murió de esa manera? Porque justamente era un símbolo pagano. Los sacrificios que hacían las antiguas civilizaciones a sus dioses, las hacían justamente con la forma del dios a quien se sacrificaba. Y este símbolo es muy antiguo. Esto viene ya de la antigua Babilonia. Tamuz, ¿sí? es el Mesías babilónico, por así decirlo, que nació de Semiramis, esposa de Nimrod, y tiene la T como símbolo religioso. Esto lo podemos encontrar también en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto aparece la cruz egipcia, ¿sí? Que es obviamente mucho más antiguo que Jesucristo, y sin embargo ellos ya utilizaban una cruz para identificarse con sus dioses paganos. Y esto tiene que ver con que los antiguos babilonios, cuando observaban al sol con los ojos entrecerrados, obviamente no se puede ver el sol como una esfera o como una bola, sino que ellos veían los rayos que salían en todas direcciones. Pero sobre todo, más allá de que ellos podían observar los rayos, cuando uno mira al sol con los ojos entreabiertos, lo que uno puede observar es algo como esto, ¿sí? Como si fuera una cruz con rayos que salen, con rayos más pequeños que salen de los costados. Entonces, de esa manera el sol era representado en las antiguas civilizaciones. Y nosotros tenemos muchos tipos de cruces, incluso en la cultura hinduista aparece la cruz esvástica. ¿Qué representa la cruz esvástica? Representa el sol, eso lo sabe cualquier persona. Entonces todas las cruces, la cruz maltesa, ¿sí? La cruz egipcia, son todas representaciones del dios sol. Por lo tanto, ¿cómo nosotros como cristianos vamos a utilizar una cruz como un símbolo? Si bien creemos que Cristo murió crucificado, no es necesario que utilicemos una cruz para identificarnos, y al final voy a decir bien por qué. Esto con respecto a la cruz. Y otro símbolo muy utilizado es este. El símbolo del pez. Y esto tiene que ver con una historia que se cuenta muchas veces, pero que no es la historia real, de que los cristianos durante el Imperio Romano, que se reunían en las catacumbas porque eran perseguidos por Nerón, Diocleciano y otros emperadores, como vivían en la clandestinidad, para poder identificarse, cuenta la leyenda de que si yo era cristiano y quería saber si otro era cristiano, yo dibujaba en el piso esta línea así. Y si el otro también era cristiano, agarraba y completaba la figura de un pez. Entonces yo sabía que ese otro era cristiano y podía confiar en él y podía hablar acerca de la Biblia, hablar acerca de Dios. Pero en realidad esto no es tan así. Los cristianos primitivos de los primeros siglos, para identificarse utilizaban otra forma.
ellos lo que hacían era decir medio versículo bíblico. Si yo soy cristiano y quiero saber si el otro también es cristiano, voy a decir medio versículo bíblico. Y si el otro puede completar el texto, significa que yo puedo confiar en él. ¿Cuál era la contraseña de los primeros cristianos? No era un símbolo, era la palabra de Dios. Era recordar los textos de las Sagradas Escrituras, los principios bíblicos. Entonces, como los emperadores enviaban espías para tratar de infiltrar a los cristianos y tratar de destruirlos, los espías tenían que aprenderse las contraseñas. Y para aprenderse las contraseñas, ¿qué tenían que hacer? Estudiar la Biblia. ¿Y qué pasaba? Había muchos espías que después de estudiar la Biblia, para aprender las contraseñas, se convertían. Entonces había que cambiar la contraseña. Ya no podía ser más la Biblia. Así que fueron los espías romanos que introdujeron el símbolo del pez como contraseña para que no se utilizara más la Biblia como contraseña. Así se inició esta costumbre. No solamente el pez, se utilizaba el racimo de uvas, el pan y la paloma y muchos otros símbolos. Pero en realidad, para nosotros, ninguna de estas cosas representa nada. Ninguna de estas cosas debería ser una señal identificatoria de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios o de que somos su pueblo, sino que nuestra señal identificatoria debería ser solamente la palabra. Juan capítulo 1 dice que Cristo en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra no se observa, la palabra se oye y se razona, se interioriza, se hace parte nuestra. Cuando nosotros tenemos a Cristo es que tenemos su palabra, tenemos su carácter, su forma de pensar, su enseñanza, y podemos reconocer a otro cristiano porque tiene las mismas palabras, tiene el mismo carácter, tiene el mismo espíritu. Hay un pasaje que está en Juan capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice que Jesús es el buen pastor, y las ovejas de Cristo, del buen pastor, dice que oyen su voz y reconocen su voz y lo siguen. Pero la voz de un extraño no van a reconocer, sino que van a oír de la voz del extraño y no lo van a seguir. Entonces, nosotros como cristianos debemos identificarnos por la voz del pastor. Las ovejas no siguen al pastor porque lo identifican con una imagen o un símbolo, sino que siguen al pastor porque lo identifican por su palabra. Si nosotros reconocemos las palabras de Cristo, entonces no vamos a tener problema para identificarnos como cristianos. No tenemos necesidad de ningún símbolo, de ningún icono que tiene reminiscencias paganas, que nos juegan contra, que no tienen nada que ver y que no nos elevan espiritualmente para identificarnos como creyentes, como el pueblo de Israel, como el pueblo verdadero de Dios. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, déjenme aquí abajo todos sus comentarios, qué piensan acerca de estos símbolos que estuvimos viendo, y compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en la próxima. Bendiciones.